Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 23 de marzo, en la quinta semana del tiempo de Cuaresma, ciclo litúrgico A. Damos el crédito correspondiente. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. También recordemos que esta es la última semana del tiempo de Cuaresma y estamos prestos a iniciar la próxima semana, la Semana Mayor o Semana Santa. Por esto, esta es la última semana en la que podemos practicar la penitencia a través de la oración, el ayuno y la limosna. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de la profecía de Daniel, capítulo decimotercero, versículos del 1 al 9 ¿no? Aquí hay un error de imprenta, del 15 al 17, del 19 al 30, aquí también hay un error de imprenta, y finalmente del 33 al 62. Bueno, es un pasaje extenso porque es una narración de lo acontecido, ¿no?, en la vida de una de las familias más prestantes judías que estaban en el exilio en Babilonia. Bueno, nos dice entonces el profeta Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a la casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado en los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Bueno, esa era, digamos, lo que se decía, ¿no?, de los jueces o ancianos, ¿no?, que pasaban por guías del pueblo, pero pues no era así, ¿no? Bueno, continuamos. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había nadie allí, excepto los 2 ancianos escondidos. Y acechándola, Susana dijo a las criadas: tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron:
Las puertas del jardín están cerradas. Nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y no caer en sus manos, perdón, pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los dos ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo, abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado nada de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí. Y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel. Y éste dio una gran voz: soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero están locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenan a una hija de Israel? Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron. Aquí cuando dice los ancianos son otros ancianos que van a tomar el caso, no los ancianos que han
dado falso testimonio. Y entonces estos ancianos le dicen, ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. O sea, te ha declarado anciano, ¿no? O testigo, eh, o juez. Daniel les dijo, sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó, debajo de una acacia. Respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel del Señor ha recibido ya la sentencia y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Bueno, podríamos concluir, ¿no? Algunas cosas importantes. Por ejemplo, qué tan acostumbrados estaban los jueces, ¿no? Y los ancianos de esa época en hacer esto, especialmente con las mujeres, ¿no? Eh, con las que, eh, pues, por su autoridad, ellas no podían negarse, ¿no? Y todas estas atrocidades eh, las cometían consuetudinariamente. Estaban acostumbrados, podemos ver aquí, en este ejemplo de esta historia, ¿no? La maldad y la, eh, el no cumplimiento y el no acatamiento a la ley de Dios. Muy bien, quería también observar que este capítulo tercero y el 13º y el 14º no aparece en las Biblias de los hermanos protestantes, ¿no? Eh, Tal vez porque la versión de estos dos capítulos está escrita en griego, ¿no? Pero la iglesia los ha aceptado siempre como inspirados, ¿no? Divinamente inspirados. Entonces la Biblia católica tiene este mm, capítulo 13º y también el 14º del profeta Daniel. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 22, cuyo responso es,
aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Es un texto que ya hemos encontrado en más de una ocasión, ¿no? Salmo 22, que fue compuesto por el rey David. Bueno, vamos a ver qué nos dice el, el autor, ¿no? O sea, el profeta, rey, profeta David. Nos dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Entonces, esta primera parte, ¿no? Estas primeras estrofas están orientadas hacia la figura del pastor, que también podría eh, mm, vincularse, ¿no? A la del buen pastor, o sea, a la era mesiánica también. Y aquí David, como fue pastor, ¿no? En su niñez y en su juventud, pues qué mejor que él, ¿no? Para eh, declarar, ¿no? Que Dios es el verdadero pastor. Y continúa, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Entonces, también, ¿no? A pesar de eh, caminos tortuosos, difíciles, que sería la figura de los problemas, ¿no? Sí, nada temo porque tú vas conmigo. Es la confianza que se tiene en Dios, ¿no? Como las ovejas al pastor. Y aquí viene la segunda parte que es más, eh, se utiliza la figura del anfitrión con el huésped, ¿no? O también podríamos ir del padre con sus hijos. Dice el salmista, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Pues aquí la unción, ¿no? Me unges la cabeza con perfume es un simbolismo de alegría, ¿no? Y obviamente por la protección y la acogida del Padre con sus hijos a quienes provee. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aquí se refiere a la misericordia ya, ¿no? De Dios. Y la casa del Señor, la casa de Dios, que podría también aquí ser figura de la patria celestial, ¿no? Por años sin término, eternamente. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20, que es la secuencia de la lectura del día anterior. Muy bien, veamos entonces qué nos dice San Juan. En aquel tiempo Jesús habló a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues aquí se auto califica o denomina como la luz. Entonces, si se sigue la luz, siendo Él la luz, entonces caminamos en la luz, ¿no? Le dijeron los fariseos, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Bueno, entonces aquí nuevamente aparece la ley, ¿no? La ley dice que el testimonio verdadero la dan dos o más, ¿no? O sea, se necesita más de uno para que el testimonio sea válido, como en el caso de los dos ancianos, ¿no? Que tenían que ser dos. A uno
no le podían creer. Entonces aquí los fariseos le dicen que no vale ese testimonio porque es solamente de una persona, ¿no? De él. Entonces no es verdadero. Jesús les contestó, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo porque no estoy solo, sino que yo y el que me ha enviado, el Padre, y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces aquí les dice que no es solo, no está solo él, que está él y el Padre que lo ha enviado. Además les dice que ellos no saben, ¿no?, de dónde es, que en realidad no lo saben, ¿no?, ni siquiera geográficamente, menos que él viene del cielo, ¿no?, que es Dios mismo. Bueno, entonces aquí les dice el testimonio de dos hombres es verdadero, significando de dos personas, ¿no?, la persona del Padre y del Hijo, porque Él está con el Padre. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban, ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó, ni me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Bueno, entonces aquí ellos no iban a entender esto, ¿no? Porque además porque eran fariseos que estaban en contra de él y lo que esperaban es cogerlo en cualquier declaración para acusarlo. O sea, estaban predispuestos, ¿no? Ni siquiera podían abrirse un poco para entender que les estaba prácticamente introduciendo a su divinidad, ¿no?, las dos personas de la Santísima Trinidad, que es precisamente el Padre y el Hijo, el Padre con el Hijo, y el Espíritu Santo también, ¿no? Pero al menos las dos personas les menciona. Aquí estamos entonces frente a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Entonces nuevamente enseñaba en el templo, ¿no? Como vimos el día anterior que enseñaba en el templo. Muy bien, buena noche y bendiciones.